Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre moralidad de la riqueza y para ello nos acompañan 4 invitados. Richard Salvatierra, economista y emprendedor, bienvenido una vez más a La Píldora Roja. Muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Lidia Abad Arteaga, periodista y profesora de literatura, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Miguel Villasís Álava, abogado experto en temas constitucionales y también asesor legislativo. Es un placer tenerte. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Juan Carlos Garcés, médico patólogo y miembro del Movimiento Libertario del Ecuador. Bienvenido a La Píldora Roja. Muchas gracias, Gustavo. Es para mí un honor estar aquí con estos jóvenes. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Lo hemos escuchado miles de veces. Los pobres no pueden salir adelante por sus propios medios. Por lo tanto, requieren de todo tipo de ayudas estatales. Este es el clásico discurso de la izquierda, pero también el que ciertos sectores católicos promueven. Actúan como si fuera bueno ser pobre y ser rico fuera algo malo, exaltando la pobreza en una lógica de víctimas y victimarios. En la píldora roja, nos preguntamos por qué estos y otros grupos insisten en promover argumentos cargados de ignorancia que impiden catalizar las fuerzas del espíritu humano responsables de la superación personal. Ciertos grupos que hacen gala de una arrogante pretensión de superioridad intelectual y moral promueven la idea de que los pobres no pueden salir adelante por sus propios medios. Quisiéramos saber en un minuto de manera muy concreta, ¿esto es verdadero, esto es falso y por qué? Bueno, Gustavo, podríamos analizarlo desde el paradigma liberal y sabemos de que cuando las personas no tienen las oportunidades para poder progresar, no solo debemos analizarlo desde un punto de vista de separación o de lucha de clases, que es lo que nos han dicho en la introducción, sino de saber si es que el país, porque esto sucede, es distinto de un país a otro, si nosotros podemos contar con las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y en esto siempre está del otro lado, dependiendo de la influencia que tenga la intervención o no del Estado, que es la que muchas veces provoca este tipo de brechas entre ricos y pobres. Un ejemplo muy claro es en Ecuador, lo que podemos ver en los últimos 10 años de lo que llamamos la Revolución Ciudadana. Es muy claro que en esa época pues los ricos fueron más ricos y los pobres no salieron de la pobreza. O sea, fue muy clara la diferencia porque las reglas que hicieron al país, las leyes que se promulgaron, hicieron que se favorezca a quienes ya estaban instalados y a los que no estaban pues se les hizo muy complicado. Entonces, de esa forma, no se puede tener un análisis tan simplista de decir no, la gente es pobre y no puede, entonces tengo que ayudarla y darle dinero, sino que hay que ver si es que efectivamente las condiciones existen. Y si esas condiciones el mismo Estado las entorpece, pues es muy complicado que exista esta movilidad social entre clases, es decir, la gente que tiene menos que puede acceder a mayores posibilidades, que es algo que sucede muy fácilmente no sé, pues en Estados Unidos, donde cualquier persona tiene una idea, pide un crédito, monta una empresa y aparece un Amazon, aparece un Apple. Esas cosas en este país son muy poco usuales. Bien que mencionaste, Gustavo, el tema, pero te cuento que no es solamente los grupos católicos. O sea, si analizamos en el debate de esta creencia que los protestantes son ricos, se origina por la denominada ética protestante de Max Weber, que fue protestante y prusiano, y arma su argumento con una casuística cuidadosamente seleccionada. O sea, para ejemplos de pobreza y para definitivamente decir que no es verdad que los pobres no pueden salir por sus propios medios, sí pueden hacerlo. Pueden prosperar por sus propios medios. Sin embargo, es fundamental desterrar la idea que justifica la pobreza porque es fruto de la explotación por parte de los ricos. Y eso no está bien. Y ese es un viejo argumento utilizado por las personas que dirigen los sistemas colectivistas. Pues mediante él nos hacen creer que la única vía del crecimiento es la que viene dada por las políticas de intervención a la economía, otorgando subsidios a todos los ámbitos de la vida, incluidos al trabajo, así como también los subsidios al desarrollo empresarial. Muchos olvidamos las consecuencias de otorgar estos beneficios, pues un subsidio siempre se obtiene de recursos obtenidos previamente por medio de impuestos. Hay dos cosas que a mí me gustaría mencionar, ya que topamos el tema también de la parte de la religión.
hay que tener cuidado, porque es verdad que muchas veces se maneja, o siempre se maneja el discurso de la pobreza en lo que es la religión. Y aprovechando ahorita que estamos en Semana Santa, la parte de la religión no es tanto pobreza de materialmente hablando, sino pobreza de manera espiritual, pobreza interior, ser desprendido, ser, yo tengo estas riquezas, pero si necesita alguien más que yo se la doy, y ya está, pero porque yo quiero hacerlo, no porque me están obligando a hacerlo. Ajá, exacto. Y ese es el punto de ser como que una buena persona religiosa, poder ser desprendido. Ahí viene la parte de la pobreza. Lamentablemente también hay parte de la religión que también está un poco insertada, esto de la izquierda, de que los pobres, de que avancemos, vienen estos movimientos que surgieron en los 60, donde salían los sacerdotes guerrilleros. Entonces, siempre hay como también tal vez ánimo de crítica, ¿no? Y por otro lado también hay que tener en cuenta ya en la parte más económica, mucha gente confunde capitalismo con mercantilismo, que imagino que me lo vamos a topar, y es diferente una economía manejada por reglas que te ponga el mercado a una economía manejada por una persona, que en este caso era el rey, en esa época que decía, tales personas que son mis amigos, ellos manejan la economía y ya está. ¿Qué es? Un poco el sistema que tenemos ahora. Exacto, es el sistema que se tiene ahora en la parte del socialismo, de la izquierda, ¿no? La economía estatal que se tiene. De acuerdo. Juan Carlos. Gracias, Gustavo. La pregunta es si es que los pobres pueden salir adelante por sus propios medios. Pues mi respuesta sería, depende dónde. Si lo ponemos a un pobre estrato en Venezuela, no va a poder salir por sus propios medios. Si lo ponemos en un área de conflicto étnico, religioso, en África o en algún lado, tampoco va a poder salir de la pobreza. Si lo ponemos aquí en el país, ya lo dijo Miguel, la pobreza en estos 10 años de la llamada Revolución Ciudadana no ha bajado significativamente, o no ha bajado más que lo que bajaron en los gobiernos anteriores. Entonces yo pienso que para que alguien pueda salir de la pobreza, se necesitan ciertas condiciones de libertad económica y de pensamiento, de libertad de emprendimiento. Hace 200 o 300 años o 400 años, el 99% de la población mundial era pobre. ¿Qué pasó para que salgamos de la pobreza? Pues vino el capitalismo. El bien llamado capitalismo, diferenciarlo del mercantilismo, como dijo Lidia, entiendo yo y se ha demostrado que es lo que ha producido todos los bienes y todo lo que nos ha hecho salir de la pobreza en estos años. Precisamente el capitalismo de libre mercado pocas veces es relacionado con la moralidad. Pese a que este sistema es idóneo para crear riqueza, superar la pobreza y hacer más libre a la humanidad, son muy extendidas las voces de los detractores de este sistema. Para abrir el debate me gustaría preguntarles, ¿ser rico es malo? Bueno, parece que solo es bueno cuando el dinero es ajeno. Eso es lo que suele hacer siempre. Bueno, cuando el dinero lo produce una persona o una empresa es malo, pero cuando se lo confisca a través del Estado, parece que no está mal, porque lo que siempre está bien visto es ser generoso con plata ajena, que es lo que muchas veces hacen es lo que parece ser bien visto en el Ecuador. Eso es lo que hacen los gobiernos, okay. Eso es populismo, y no solo aquí, en cualquier parte, ¿no? Siempre se habla de que todo tiene que ser social, inclusivo, para todos, pero ese componente para todos tiene que pagarlo alguien. Entonces, por ejemplo, cuando se critica estos sistemas de seguridad social mixtos, como el que hay en Chile, la gente pues dice, no, es que las corporaciones, como que una corporación fuera mala de por sí, pero hay que ver el fracaso de los sistemas públicos completamente, como el de Ecuador, que está quebrado ahora, ¿no? Que está quebrado. El IES constantemente lo que hace es postergar su quiebra. Trata de tomar medidas de ajuste para poder hacer que las pensiones se puedan pagar hasta el 2023, hasta el 2025, hasta el 2030. O sea, se tiene que tomar algún ajuste para postergar la quiebra del IES y que el sistema no fracase. No sé para nosotros los que estamos en los 30 o los que están en los 20, si algún día verán pues los aportes al IES. Me parece muy lejano. Para los que son mayores ahorita, pues lo veo yo factible.
pero de todas formas siempre es ese ataque que también es electoral, especialmente en países como los nuestros donde la pobreza es la mayoría. Es muy popular hablar de los pobres y ensalzar al pobre. De eso viven. En lugar de poder buscar un discurso en el que a las personas se les ofrezca trabajo y progreso. Eso es más complicado porque la gente se acomoda cuando le dicen que le van a regalar algo, en lugar de decirle pues que tiene que obtenerlo. Entonces quizás ahí radica un poco el hecho de que es impopular el dinero, por decirlo de alguna manera. No lo sé. Ser rico, en realidad no es malo. Lo que pasa también es que la gente tiene el concepto un poco cambiado y trastocado. Ajá. Y se puede ver esto aquí incluso desde la historia de la humanidad. Obviamente, si estamos hablando aquí en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el cual las personas que tenían dinero era la nobleza, que solamente iban a cobrar impuestos. O sea, si uno compara la nobleza en comparación con un Estado, es prácticamente lo mismo. Las personas que están ahí designadas por Dios, en este caso eran los nobles, ahora es el designado del pueblo, que es el Estado, el presidente de turno, la persona que esté de jefe de Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, ellos cobraban sus impuestos, vivían de eso y las personas estaban pobres porque por más de que yo cultivara y cultivara y cultivara, nunca iba a ganar lo suficiente porque todo mi dinero se iba al rey. Y si yo reclamaba, me cortaban la cabeza. Ahora, ciertas cosas siguen igual en el sentido de que si no pago los impuestos, te confiscan. Me confiscan las cosas. O te ponen un mal crédito, o sea, te sacan de la lista crediticia. Entonces, hay diferentes maneras de verlo, pero es bastante parecido a cómo eran los estados antes. Y las personas tienden este pensamiento medieval, digo yo, de decir, es que esa gente que tiene dinero, que no se preocupa, sin darse cuenta, como bien lo dijeron, que son una fuente para generar empleos, las empresas, lo que ellos ponen. Obviamente hay gente, en todas partes hay gente que es abusiva, pero no todo el mundo es así. Y lo malo es que se ha hecho pensar, sobre todo en este tipo de gobiernos como el que tuvimos y medio de alguna forma todavía tenemos. Exacto. Siguen estando así, o sea, siguen haciendo pensar que la gente, o sea, uno veía, uno sentía, cuando iba a un sitio, si te veían medio blanquito, ya enseguida, pelucón. Y te trataban mal, pero ¿por qué? Si no es que estabas haciendo nada malo, simplemente ibas y te paraban y ya te tachaban de que eras una persona mala simplemente porque al parecer tenías dinero. Entonces esto también de criticar, de criminalizar a la gente por tener un poco de dinero, por tener un poco de éxito, está mal. Porque como también lo estaban comentando, la gente está acostumbrada a que le regalen. Lamentablemente ese es el mal que tenemos en nuestro país, creo. Siempre los subsidios, siempre el bono, siempre el regalo, siempre el pobrecito. Entonces aquí, como dice el dicho, no están enseñando a pescar a la gente, sino que le están regalando los pescados. Entonces, obviamente, voy a estar más cómodo acostado en mi casa, recibiendo la comida, a saliendo a trabajar, matándome 8 horas o las horas que sean necesarias para poder tener ese mismo regalo que me están dando de otro lado. ¿Ser rico es malo? Pues yo quisiera partir primero de la idea que actualmente gran parte de la población es rica comparando con la forma de vida de hace 100 años, peor hace 200 o 300 años. Lo que un pobre ahora tiene muchas veces mejor calidad de vida que lo que tenía un noble en esa época. Tiene acceso al agua potable, tiene acceso a electricidad, tiene acceso a comunicaciones, tiene acceso a educación, lo que antes no había como. Entonces partamos desde eso. El que la riqueza sea mala es un cuento que nos han metido muchos políticos que viven de eso, como lo dijo Miguel, en épocas de elecciones. Bueno, y por ejemplo, todos en estos 10 años se ha tratado de incentivar la lucha de clases, ¿no? Bueno, no solo los 10 años previos, o sea, tenemos un mercantilismo que viene desde los años 60, o sea, sí, tenemos un partido socialdemocrático que ha venido gobernando durante muchísimo tiempo, y justamente la socialdemocracia ha logrado que llegue alguien con una izquierda más recalcitrante, dándole prebendas a la gente, y hace que eso es lo que suceda ahora. Se acentuó mucho más en estos años. Claro. Estoy de acuerdo con el doctor en el hecho de que en estos últimos 10 años sí se ha visto esa lucha de clases, que tal vez si bien antes existía, no era algo... Era solapada. Sí, no era algo que se pudiera ver. En cambio aquí, o sea, ya en estos 10 años era de frente, pues.
Y hablaban que de la chica esa de los ojitos azules o de la rubiecita, como que si fuesen, o sea, como que si fuese malo, sin Como si darse fuesen cuenta. criminales. Exacto, sobre Ok. todo teniendo en cuenta que, bueno, la persona que estuvo en el poder 10 años ni siquiera estaba casado con una ecuatoriana. Ok. Comenzando por ahí. Una belga. Ajá, entonces era como que criticaba, y esa es otra cosa, critican, pero viven. Viven como reyes. Exacto, viven al contrario de lo que critican. Yo quisiera resaltar algo. A mí me parece que la moralidad de la riqueza está en origen, no necesariamente en destino. Entonces, si la riqueza ha sido obtenida a través de competir en un mercado abierto, a través de proveer bienes y servicios de calidad, a través Sin prebendas. sin prebendas, a través de invertir capital con eficiencia, o sea, de servir a los consumidores, a los clientes, de crear valor para la sociedad, la riqueza es Moral. moralmente correcta. Pero en cambio, si la riqueza ha sido producida a través de prebendas, a través de corrupción, a través de negociados, a través de tráfico de influencias, todas estas cosas que son tóxicas y dañinas para una economía y para una sociedad, porque la corrompen, entonces ahí estamos hablando de una riqueza que no es moralmente correcta. Entonces, al menos desde mi punto de vista, me parece que en el Ecuador las grandes fortunas se crean con esta riqueza de tráfico de influencias, más que con esta riqueza de competencia en el mercado. Entonces, yo creo que esta distorsión es la que hace que mucha gente vea con malos ojos la riqueza, porque se imaginan delitos, se imaginan corruptelas. También podemos ver que la riqueza, bueno, tal como tú lo has planteado, pues que tiene dos orígenes, el origen lícito y el ilícito, para que la gente tenga esta aversión o que tenga esta mala imagen, es porque incluso ya sea la riqueza buena o mala, tiene mecanismos de control y mecanismos que la fiscalizan de ambos caminos, porque si tú tienes el dinero de actividades ilícitas, estás incurriendo en lo que llaman lavado de activos. Y si la riqueza es bien habida de un negocio, tienes por otro lado leyes de control de mercado que te podrían incluso establecer qué cantidad de dinero es correcto que tú ganes, o sea, es definir tu margen de ganancia, pues. Porque se habla que la ganancia puede ser, no tengo idea, si un margen razonable de utilidad es el 10%, el 20%, el 30%. Dependiendo del negocio. Claro, la ley también le da el margen al Estado en cierto punto para que pueda establecer si es mucho lo que estás ganando o no, en supuesto beneficio pues de tus competidores o del propio consumidor. Entonces, el ataque a la riqueza viene por ambos lados. Y de esa forma Al menos se en establece, Ecuador. pues le cambias el paradigma a la gente de que tener mucho es malo. Justamente uniendo el tema que dice Miguel, o sea, nosotros hemos nacido para cosas grandes, o sea, no es culpa de que no se prospere en nuestros países. Los incentivos están dados para que prosperen con mercantilismo. El problema es que los políticos promueven por muchas vías que la culpa de nuestro poco crecimiento es debido a que otros ganan y nosotros perdemos. Y de esa manera nos vuelven una sociedad de mediocres. Y eso es lo que hay que tratar de extirpar de la mentalidad de las personas. ¿Por qué pensar solamente en nadar dentro de una pecera llamada Ecuador y no pensar en exportar mis servicios o mi creación de valor fuera del país y convertirme en un nadador a nivel internacional? O sea, esa es la mentalidad que tenemos que tratar de incentivar a nuestros jóvenes, porque al final del día nosotros muchas veces tenemos la facilidad de decir, ¿sabes qué? Escapamos del sistema y punto. Pero quedan muchas personas detrás de nosotros que no se dan cuenta de esa perversión que han ido inoculando a través de los años, a través de las décadas. Entonces es importante extirpar esa mentalidad de mediocridad. Algo más que quería yo acotar es que sí se puede salir de la pobreza con el capitalismo. El capitalismo es la vía adecuada para hacerlo. Probablemente no sea una vía fácil y probablemente si yo soy pobre, pero se dan las condiciones en mi país de una libertad económica de manera que el empleo crezca, probablemente voy a tener un empleo y probablemente voy a poder educar a mis hijos y probablemente mis hijos van a poder salir adelante y tener más que yo, van a poder emprender y tal vez mis nietos pues tengan un gran negocio. Pienso yo que no es cuestión de un día al otro, es una cuestión de
es cuestión de trabajo, ¿sí? Pero yo creo que se puede. Ahora bien, tú decías, por ejemplo, que los políticos, Richard, tú decías, por ejemplo, los políticos hablan mucho de exaltar a la pobreza. ¿No podríamos decir acaso que muchos políticos latinoamericanos, no solo ecuatorianos, son una suerte de señores de la pobreza? Justamente, pienso que sí. Pienso que sí, porque con esa estrategia de exaltar a la pobreza, hacen que se vea como algo indirectamente apetecible. O sea, yo soy bueno porque soy pobre y los ricos son malos porque son ricos. Pero lo que no queda bien definido es que existen ricos malos y existen pobres buenos. Entonces, y también hay ricos buenos. Y ricos buenos también. Así entonces, y pobres malos. O sea, todo no depende de la riqueza, depende del individuo. O sea, la riqueza en general, llámese riqueza monetaria o riqueza de activos que ya tienes tú, simplemente son un accesorio a tu maldad o a tu bondad. No, básicamente eso también hay que entenderlo. O sea, hay gente buena y mala sin importar si tienen o no dinero. Eso también es importante. Sí, es necesario establecer siempre, quizás volviendo un poco más a lo que dijo Gustavo, el origen siempre de la riqueza, ¿no? Para poder establecer si es que la persona, pues su riqueza es moralmente correcta o incorrecta. Mucho se trata de meter a todos en el mismo saco con este ejemplo clásico de los paraísos fiscales. Se busca proscribir a las personas que tienen dinero o cualquier tipo de capital en general en un paraíso fiscal, cuando lo que debe analizarse no es si es que la persona desea esconder el capital, porque incluso hay países que, considerándose como paraísos fiscales como Panamá, donde la tributación es casi que la misma que en Ecuador, entonces no hay ninguna diferencia. O sea, la persona simplemente coloca sus bienes ahí por comodidad o por confianza o por querer alejarse un poco del infierno fiscal. Del infierno fiscal que puede ser Ecuador, o el excesivo control, simplemente tener sus bienes y trasladarlos a otro lugar en el que no esté bajo la lupa estatal, pero habiendo obtenido estos bienes, habiendo pagado los impuestos necesarios para sacarlos, no hace falta tener que satanizar a países que probablemente tengan este modelo de negocio, porque no cuentan con los recursos que cuentan otros, porque los países más pequeños son los más abiertos. No todos somos Rusia, donde hay muchísima gente y costa y varias regiones. Y muchos recursos naturales. La mayoría de los países, los pequeños, o muchos que se encuentran hasta incluso cerrados a las costas, no les queda otra cosa que ser receptores de capitales. Y esa es su manera de competir frente a los otros países que cuentan con petróleo, con minería, con turismo. Entonces es un análisis que no puede ser tan simplista, y que de eso se han valido los políticos para establecer como esta ley que hay en el Ecuador relacionada a la prohibición de tener paraísos fiscales para los funcionarios públicos. Se sataniza al paraíso fiscal, aunque solo se diga que es para un funcionario, ya cualquier cosa que se asemeje a un paraíso fiscal, a una jurisdicción de menor imposición, ya se lo considera como que fuera un pecado. Entonces, eso sin duda pues es un objeto político, mediático, de un mensaje cargado en contra de la riqueza. Yo creo que también depende de los incentivos que se den. ¿Por qué hay gente que prefiere sacar su dinero a paraísos fiscales? Porque si uno quiere poner aquí, primero que no le dan la misma cantidad de intereses por ese dinero que uno puede estar guardando, o sea, de generar intereses. Rendimientos financieros. No te dan las mismas facilidades también para emprender. ¿Por qué? Porque mientras más tienes, más trabas te ponen. Entonces también están incentivando a que la gente no siga las cosas como deberían hacerse, sino que se van por la izquierda, como se dice popularmente. Porque quiero poner un negocio, pero salta que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que tener un capital que en realidad no tengo y que yo quisiera lograr a través de mi negocio. Y no se puede por todas las trabas que ponen. Entonces, tanto control estatal también, en vez de ayudar a que crezca la economía, lo que hace es que caiga. Entonces, obviamente, la gente, y ese es otro, la gente que tiene muchísimo dinero,
pone sus empresas, no le importa porque ya tienen el muchísimo dinero, pero la gente que no tiene dinero no los están ayudando a salir de ese bache. Es decir, la gente que tiene dinero puede pagar las coimas, los sobornos para empezar una actividad nueva. Inclusive puede pagar los impuestos caros que hay en Ecuador. De acuerdo. O sea, del lado directo, o sea, haciendo todo de manera correcta, igual lo pueden hacer. De acuerdo. Porque tienen el dinero para hacerlo. Pero la gente que no tiene el dinero no puede, porque... La movilidad social es mucho más compleja en Ecuador que en otras sociedades. Eso es lo que tú estás diciendo. La movilidad social es muy compleja porque los que ya llegaron a obtener riqueza, bien a vida o mala vida, lo importante es que la obtuvieron, llegan en el momento en el que ya otras personas que quieren hacer lo mismo no lo pueden hacer. Entonces, exacto. Entonces la gente que tiene menos dinero se va a quedar sin el dinero y se va a quedar en la pobreza porque no tienen cómo seguir adelante, porque no hay quien, ellos no tienen los incentivos para hacerlo, y el Estado, en vez de dar incentivos para mejorar la vida de las personas, lo que hace es que pone más trabas y la empeoran. Por todo lo expuesto, podemos concluir recordando que antes de la Revolución Industrial, el 99% de la población mundial vivía en condiciones que hoy consideramos de extrema pobreza. Nuestros tatarabuelos eran todos pobres, sin excepción. Siguiendo esta lógica, si los pobres no pudieran crear riqueza, todos deberíamos seguir siendo pobres. Afortunadamente, los amigos de la izquierda se equivocan. El incremento extraordinario en la calidad de vida de la población ha surgido a partir de la creatividad y el empuje de los pobres del pasado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P.